La lucha. El adiós a Galán fue una despedida a la esperanza del país. En su sepelio, su hijo mayor Juan Manuel entrega las banderas de su padre al joven político liberal César Gaviria, quien en 1990 es elegido presidente en medio de una campaña que lucha contra el terror impuesto por los narcotraficantes. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre, que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Durante esta campaña sangrienta fueron también asesinados los candidatos a la presidencia Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, de la naciente Alianza Democrática M19. ¡Extra! Hace unos minutos se produjo un tiroteo en el puente aéreo de Bogotá. Fue herido a tiros el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. Cuando llegamos a la droguería en el puente aéreo frente, sentí unos disparos. Los escoltas, quedábamos 16, uno de ellos me empujó. Yo caí encima de Bernardo, él ya estaba herido, él rompió los vidrios de la droguería y yo caí encima de él. Me dijo 3 frases. Mi amor, no siento las piernas. Esos HPs me mataron. Me voy a morir. Abrázame y protégeme. Los militantes de la Unión Patriótica supieron que su líder había fallecido. Las consignas en contra del gobierno del presidente Barco y de su ministro de gobierno Carlos Lemos eran un eco frente a la policlínica, mientras esperaban la salida del féretro. El exterminio de la Unión Patriótica deja como saldo el asesinato de 2 candidatos presidenciales, 9 congresistas, 70 concejales y decenas de diputados, alcaldes y líderes políticos. Los asesinatos dejan más de 4.000 víctimas. Se ha producido un tiroteo en el interior de un avión. Uno de los pasajeros del avión es Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M19. Buscando el cambio. Los años de Gaviria serían años de luces y de sombras. Una vez en el gobierno, Gaviria convoca a la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de hacer de esta un nuevo pacto social. La nueva Constitución es promulgada en junio de 1991. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La Constituyente surgió como rechazo a la violencia, porque las instituciones se habían debilitado tremendamente al final del gobierno de Barco. De ahí, de esa Constituyente, lo principal fue la Fiscalía, la tutela y la Corte Constitucional, la independencia del Banco de la República, la elección popular de gobernadores.
El principal cambio fue en la justicia y en los derechos consagrados en la Constitución. Colombia pasó a tener una Constitución que está basada en el respeto a los derechos de los ciudadanos y no simplemente en la defensa del orden jurídico. Y desde luego el principal aporte es la tutela, que le ha dado acceso a millones de colombianos. Hasta el más humilde de los colombianos puede presentar una tutela. En un país que tiene una historia, una tradición de violencia tan grande, ser capaces de llegar a la protección de los derechos de esa manera, pues fue lo que, digamos, el principal aporte que hizo la Constitución del 91. Pero la nueva Carta Política también incluye un artículo que facilita una negociación con los narcotraficantes. Prohíbe la extradición. Esa misma tarde, y luego de previos y públicos acercamientos con el sacerdote Rafael García Herreros, quien sirvió de intermediario, Pablo Escobar y varios de sus lugartenientes se entregan a la justicia. Quisiera hablar con Pablo Escobar a la orilla del mar, aquí mismo, sentados los dos, en esta playa. Me han dicho que quiere entregarse. Me han dicho que quiere hablar conmigo. Omar de Coveñas. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. El fantasma de la extradición ya no persigue al capo. Además, el gobierno ha aceptado que los narcos cumplan condena juntos y en Medellín. Un helicóptero traslada a Escobar a una cárcel muy especial, la Catedral, la cual, como se supo después, ha sido construida bajo sus condiciones y caprichos. Entre tanto, por tierra, se entregan también sus más cercanos lugartenientes. ¿Cuántos entregas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bogotá. Deseo que haya un juicio. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Los guerrilleros viven desafiando la muerte, pero esta vez les llegó de sorpresa. El largo discurso de Arenas en una reunión del Comité Central había sido interrumpido abruptamente por un infarto. Mientras Escobar se entrega en Medellín, en un lugar de las montañas de Colombia, muere Jacobo Arenas, el ideólogo de las FARC, quien le ha entregado su vida al movimiento guerrillero. Nos conocimos por largos 26 años en este proceso revolucionario. No es posible en este momento de tanto dolor para todos. Aparte de los apagones del terrorismo, uno general ensombrece al país. Un apagón sin precedentes en la historia. Las represas se secan, en parte por el fenómeno del Niño, y se impone un racionamiento tan estricto que hasta el horario cambia. Volvimos a las velas durante 13 meses. Con esta oscura experiencia, el país reacciona y se reestructura el sistema eléctrico nacional.
Son años en los que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, dirigido todavía por el cura Pérez, considera que la mejor manera de impedir que las riquezas petroleras del país vayan a parar a manos foráneas es dedicándose a esto cada 15 días. A pesar de llevar más de un año en la cárcel, Pablo Escobar se burla del gobierno sin ningún escrúpulo. Entonces, de pronto a la casa que me esperen con el tiquete. 50, sí, serio. Cuenta 2753. ¿Oíste, René? El patrón se convierte en el preso más visitado de Colombia. El país descubre que la catedral es una cárcel llena de lujos, en donde hay interminables visitas familiares, fiestas y orgías para amigos y sicarios. La gota que rebasa la copa es la certeza de que el capo ha asesinado dentro de la propia catedral a sus otrora socios del cartel de Medellín, los Galeano y los Moncada. Cuando el gobierno intenta ponerlo en cintura, Escobar, con ayuda de sus guardianes, huye de la prisión con sus matones más cercanos. Está desaparecido, huyó o muerto Pablo Escobar. Nosotros seguimos trabajando con la hipótesis de que posiblemente él y 9 más de estas personas estén escondidas en algún sitio. Estamos trabajando con intensidad en ese tema y esperamos tener resultados positivos. Y el día que hubo una prueba clara de que estaba delinquiendo y que nos colocamos en la empresa de trasladarlo, pues se nos escapó, básicamente porque subestimamos la intimidación, que era capaz, y la soborno, porque él hacía las dos cosas al tiempo. Y descubrimos que cada soldado de la brigada recibía plata de Escobar cada semana. Y era tal el temor que producía en los soldados que estaban allí, tanto el temor que él salió caminando y nadie lo paró. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. La guerra ahora será a otro precio. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Esto, véalo por donde va, véalo. Sí, véalo, por allá, véalo. El gobierno crea un grupo élite con la ayuda de los organismos antinarcóticos de Estados Unidos llamado el Bloque de Búsqueda para localizar a Escobar. Por sus hijos, por usted, por Colombia, en memoria de todos los sacrificados, ayude a evitar más actos terroristas y a capturar a los responsables. Coopere, denuncie, informe. Escobar, de nuevo en libertad, vuelve a atacar en la calle, su escenario predilecto. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. La fuga de Escobar genera también una violenta reacción de sus peores enemigos. Los miembros del cartel de Cali y un oscuro grupo llamado Los Pepes, o perseguidos por Pablo Escobar, amenazan a sus familiares, queman sus casas y haciendas, así como su colección de automóviles, y asesinan de paso a sus abogados y amigos más cercanos. La guerra contra Escobar, aunque es dura, da sus frutos. A finales de 1993, el capo está completamente acorralado. Trata de sacar del país a su tesoro más preciado, a su familia. Busca refugio para sus seres más queridos en varios países del mundo. Escobar se encuentra ahora solo y aislado. Y llega el fin de Escobar.
Las autoridades, con ayuda de los Pepes y Carlos Castaño, su antiguo aliado, le siguen el rastro. Una última llamada a su hijo es interceptada por las autoridades. El capo trata de huir una vez más, pero es dado de baja en el tejado de una casa de Medellín. Acaba de cumplir ese día 44 años. Con el abatimiento de Pablo Escobar Gaviria terminaron los 498 días de fuga, cuando el capo abandonó la cárcel de máxima seguridad junto con 10 de sus lugartenientes, de los cuales absolutamente todos han sido o abatidos o están presos. Escobar se convierte en el gran trofeo de una larga lucha contra el más grande criminal de la historia del país. Traté personalmente a Pablo Escobar en el edificio Cundinamarca. Conocí todos los beneficios que le hizo a los pobres que tienen los gobiernos en esta patria. Y yo opino que con Pablo no cayó ni narcotráfico ni mafioso ninguno. Se repite aquí en Colombia la historia de Cristo. Como hijo, mejor dicho, no vuelve a nacer nadie en el mundo. El hombre más noble, no solamente como hijo, como hermano, como primo, como amigo, como tío, como lo que fuera. El hombre no lo hubieran de enterrar, sino disecarlo y ponerlo en un museo. Amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Yo sé que el pueblo está con Pablo, que el pueblo de Medellín, que el pueblo de Colombia, en este momento llora a Pablo. Pablo vive, Pablo vive, Pablo no ha muerto. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente, se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba. ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstele usted, aquí frente a la cámara. Yo siento que se puede acabar, que puede acabar. Sin embargo, el narcotráfico está lejos de ser derrotado. Muerto Escobar, otros se han apropiado ya del negocio. Guerrilleros y paramilitares se disputan ahora a muerte el gran negocio de la coca. La confusión. Unidos podemos más, unidos seremos más, con Samper construiremos la Colombia que todos queremos, con más y mejores empleos, con más y mejores ideas. Espero que haya unas fuentes de trabajo, espero que aún haya paz. Que haga algo. El liberal y bogotano Ernesto Samper gana la presidencia en la segunda vuelta luego de una estrecha victoria sobre el conservador Andrés Pastrana. Colombia es modelo de un país que con grandes costos y sacrificios ha logrado estructurar y poner en marcha una política coherente y permanente contra el narcotráfico. Nadie en el mundo tiene autoridad moral para darle lecciones a nuestro país sobre cómo combatir el narcotráfico.
Un día después de su elección, estalla el mayor escándalo político en la historia del país. Los medios de comunicación dan a conocer los narcocasetes que revelan que su campaña ha recibido dinero del cartel de Cali para ganar las elecciones. Escándalo amenaza la carrera política del presidente electo Ernesto Samper, a quien su rival Andrés Pastrana pidió que renunciara si las autoridades comprueban que su campaña recibió dinero del narcotráfico. La noticia le dio la vuelta al mundo. Además de lo que cada día surgen nuevas evidencias. ABC de España destacaron el escándalo de los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial. Un diálogo telefónico entre el periodista Alberto Giraldo, vocero del cartel de Cali, y su jefe Miguel Rodríguez Orejuela destapa uno de los más grandes escándalos políticos de la historia. Otra cosita. Bueno, ¿cómo ven las cosas de Santero? Pues está en manos de ustedes. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Mira, la realidad es que necesitan 5.000 millones. De los cuales tienen conseguidos 2. Necesitan 3 de ustedes. ¿Eso los hay? Sí, eso está definido. En indagatoria, el tesorero Santiago Medina confiesa la entrada de dineros de la mafia del cartel de Cali a la campaña Samper Presidente. Horacio Serpa, ministro del Interior, y Fernando Botero, de Defensa, dejan entrever que el escándalo será de enormes proporciones. ¿Cómo se explica usted que si esa indagatoria no se filtró a los medios de comunicación, usted prácticamente nos haya hecho un relato pormenorizado de su contenido? ¿El gobierno tuvo conocimiento de ese documento? El gobierno conoció un anónimo, porque vivimos en el país de los anónimos. Vivimos en el país en el que, a través de la informalidad, se impulsa la suspicacia y la contumelia. ¿No sabía de la sustracción de la indagatoria en la Fiscalía? No, usted nos acaba de informar eso. Y quiero que la opinión pública se entere de que hay una presión muy grande del gobierno sobre las personas que hemos declarado en contra de la vinculación que tiene el presidente de la República con el narcotráfico. El ministro de Defensa, Fernando Botero, va a la cárcel como consecuencia de las declaraciones de Medina y sorprende aún más al país con su revelación. Con mucha tristeza, porque quiero al presidente Samper, quiero a su familia y lo quiero verdaderamente. Tengo que responder que sí sabía, es la verdad, sí sabía. Desde el primer año, el presidente, más que a gobernar, se dedica a defenderse. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. La Fiscalía tiene varios procesos contra políticos involucrados en este episodio. Los rotula a todos con el nombre que se conocería después como Proceso 8000. Esa reunión de Cali, que fue una reunión privada en casa privada, en la cual esta persona ofrecieron estos dineros, ¿ya? Y a mí yo sí quería que hubiera quedado claro lo que dijeron esas personas, que ese dinero estaba recolectado, que yo no los presioné, que ese dinero estaba recolectado antes de que inclusive se reunieran conmigo. Porque eso hubiera sido una presión mía insinuando a alguien que entregara dinero a una campaña, cosa que jamás hice. Sí, ya estoy tratando de hacer la secuencia para no, si me permite, señor magistrado, no sé si estoy tratando de hacer la secuencia exacta para no salirme de esto. ¿Usted cómo ve que en Colombia hayan dineros del narcotráfico en diferentes sectores o renglones de la sociedad, específicamente en el sector político? Bueno, eso es condenable, censurable, y eso no se necesita hacer un buzo en los mares de la investigación para hacer esa afirmación. ¿Cree que deben ser castigados quienes reciban plata del narcotráfico? Bueno, hay que ver en qué condiciones, para qué actividad, con base en qué suposiciones. En medio del inusitado movimiento, en la Fiscalía se respira un aire de expectativa por los crecientes rumores de la entrega de varios de los que tienen orden de captura por este caso, entre ellos el más esperado, el periodista Alberto Giraldo. Además de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, tienen órdenes de captura Guillermo Alejandro Palomari González, conocido con el alias de Reagan. El contador del cartel de Cali, Guillermo Palomari, le entrega a Estados Unidos toda la información sobre la entrada de 3.200 millones de pesos del cartel de Cali a la campaña Samper Presidente. Las autoridades norteamericanas cancelan la visa al presidente Samper y a algunos de sus ministros. Y no necesito visa para venir a Chaparral. Y no la necesito para seguir gobernando a Colombia. Porque la única visa
que necesito ya me la otorgó el pueblo colombiano. Yo me arrepiento, por ejemplo, de no haber sacado al embajador de Estados Unidos. Miles Fletcher fue un personaje nefasto. Yo lo he debido sacar, porque él excedió todos los límites. Tuvo conocimiento de los hechos de la conspiración y no se los transmitió al gobierno. Yo me acuerdo que hice una reunión memorable en Palacio con Gabriel García Márquez, con Hernando Santos, entre otras personas que me acuerde, y todos me propusieron que por qué no sacaba al embajador de Estados Unidos. El gobierno afronta una de las peores crisis internacionales y Colombia es desertificada por los Estados Unidos en su lucha contra las drogas en medio de un escándalo de proporciones. Aquí estoy, aquí sigo gobernando, pero no gobierno solamente desde el Palacio de Nariño, ni gobierno con el permiso de nadie. Ante las evidencias del ingreso de dineros calientes para elegir a Samper, el dirigente Álvaro Gómez Hurtado escribe varios editoriales en El Nuevo Siglo, donde hace un juicio moral y político al gobierno. Difícil, no se trata de una calificación, yo creo que es una situación muy difícil. Yo creo que el presidente no se cae y creo, como lo he dicho varias veces, que tampoco se puede quedar. ¿Y por qué no se cae, doctor Gómez? Porque nadie está realmente tumbándolo, ni los estudiantes, ni los sindicatos, ni los militares. Nadie quiere tumbarlo porque hay un régimen que es el que hay que tumbar. Hay que tumbar es el régimen. Tumbar al presidente no tiene mucha importancia porque vendría otro del mismo régimen y sería igual o peor. 2 días después de esta declaración, es acribillado al salir de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. ¡Asesinos! 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 ¡Nosotros rechazamos el atentado al doctor Álvaro Gómez! ¡Asesinos! 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 Un país no puede tener como jefe de Estado, aplicando la Constitución y las leyes, a un hombre elegido por un cartel de la droga. Yo creo que a Colombia lo que le está ocurriendo es que comienza a cuestionársele su realidad como Estado organizado. Y mejor prueba que esta no hay. A Samper no le faltan escuderos que salen a su rescate. No va a renunciar, que quede bien claro, Ernesto Samper Pizano a la presidencia de la República, porque tiene títulos y méritos y legitimidad y respaldo en esta Colombia grande y grata. Que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Aquí, frente a las oficinas del Congreso, el elefante con su manto de mogollas hizo su primera parada para hacerle una visita a Heine Mogollón. Pero el narcoescándalo crece día a día. La iglesia sorpresivamente toma partido de manera muy particular. Monseñor Pedro Rubiano se pregunta públicamente cómo Samper no vio entrar al elefante, o sea, los dineros de la mafia a su campaña. ¡Listo! Para que Samper nos vea. Quien investiga a Samper en el Congreso, Heine Mogollón, miembro de la Comisión de Acusaciones, desde un comienzo siembra dudas sobre su imparcialidad y lleva sobre sus hombros los interrogantes del proceso 8000. ¿De qué manera entró el elefante a la campaña presidencial sin que se diera cuenta el entonces candidato presidencial, doctor Ernesto Samper Pizano? Esa es una pregunta que no tiene en absoluto ni concierne a la investigación realizada por el representante investigador y sus colaboradores, porque se investigó fue la
conducta del presidente de la República. A mí me parece supremamente improcedente e irrespetuosa. Al final de una controvertida investigación, en el Congreso de la República culmina el narcoescándalo. Señor secretario, sírvase a hacer el conteo de los votos en uno y otro sentido y anunciarlo a la corporación. Por el sí, 111 votos, por el no, 43. En consecuencia, se declara precluida la investigación al presidente Ernesto Samper Pizano. Ni culpable ni inocente, precluido. Curiosamente, el proceso 8000 nunca me involucró, era el proceso contra los políticos que de alguna manera han establecido relaciones con el narcotráfico, que no era mi caso. El caso mío se referiera más bien a la financiación de la campaña. Hombre, por supuesto que yo podría decir que el 8000 es mi karma, y tal vez después de terminar mi gobierno, infortunadamente, se vino a probar cómo había sido la infiltración de los dineros en mi campaña. Yo acepto que esa infiltración se produjo y yo, digamos, tengo esa deuda con la sociedad de que tal vez me faltaron previsión en los controles, tal vez las personas que nombré para que mandaran mi campaña pues no eran las personas más idóneas ni más honestas como se demostró, y por supuesto yo estoy dispuesto a pedir perdón por esa equivocación que cometí. Aprovechando el caos nacional, los paramilitares que se han consolidado ya en Córdoba y en la región de Urabá desafían violentamente a la guerrilla y se esparcen por todo el país. Los paras se convierten en un actor político-militar. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse a lo que sea y empieza con mucha ética, con mucha moral y respetando muchos valores. Pero cuando se ve acosado, desesperado, el ser humano recurre a lo que sea por mantenerse vivo. La guerrilla sigue recogiendo sus frutos en decenas de poblaciones indefensas. A ver, quite la verdad ahí usted, de ahí, mano. A ver, quite ahí usted, periodista, quite. Hágase a un lado. Venga usted para acá, hágale para acá. Hágale para acá con la mano arriba. Póngale un de frente a ver, hombre. Hágale, por aquí, vea, por aquí métase. Hágale, hágale a él. Hágale, súbale. Oiga, los fusiles suyos, los fusiles. A ver, eche para acá. Todos, comandante, le entregamos todos. Todos los que habíamos ahí. Todos los que habíamos ahí. Todos los que habíamos ahí, comandante, se los entregamos. Bueno, Quítelo, a ver. Quítelo. Quítelo. A ver, atento. No voy a empezar a hacer nada, ¿no? Voltéese boca abajo, a ver. A ver, métale los fusiles a los dos. Dale mierda, duro. No intente hacer mi mierda porque le muere ahí. Al otro lado de la geografía, en el sur, el ejército trata de contrarrestar a las FARC, quienes pasan de la clásica guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Las FARC comienzan a hacer prisioneros del ejército y la policía, lo que no habían hecho hasta entonces. Decenas de militares y civiles son llevados al sur para ser encerrados en verdaderos campos de concentración. La primera de esas tomas tiene lugar en la base de Las Delicias, en el departamento del Caquetá, donde además de una veintena de soldados muertos, las FARC se llevan a 60 soldados más. Todos contestamos. El Señor
Cartagena del Chairá, Caquetá, 9 meses después. Samper despeja 14.000 kilómetros cuadrados en el Caquetá para facilitar la liberación de 60 soldados secuestrados en la base de las Delicias. Las FARC hacen un despliegue inusitado de sus tropas, aprovechando la presencia de los medios de comunicación del país y del mundo. Este es considerado como el primer despeje de un gobierno para facilitar la liberación de militares secuestrados por la guerrilla. Por estos días, en el Caquetá, santuario legendario de las FARC, la coca es la moneda que todo lo compra. Muy buenos días. Don Omar, vengo a llevar unas vanitas aquí, una remesita poquita, lo único que no tengo es plata. Yo soy una trabajadora sexual. Tenemos ahorita en estos momentos que intercambiar, diciéndolo vulgarmente, polvo por polvo. ¿Qué valen estas vainitas, esta remesita? Y pues así mismo para cancelarle aquí tengo un puchito de una merquita para pagarle. Se puede imaginar que 650 vale 1 gramo. Nosotros estamos recibiendo 15, 16 gramos por acostarnos con cualquier hombre. De todas maneras, nosotros, así sea para comernos un bocado de comida, tenemos que sacar polvo para pagar. Porque aquí no he visto, hace más de 4 meses, ya va a ser 4 meses que no se ve un billete de 10.000. Masacres de campesinos inocentes son realizadas a lo largo y ancho del país por paramilitares, quienes se disputan con la guerrilla el gran negocio de la coca. Permanentemente se están llorando personas, diariamente. Es que uno no se acostumbra a ver morir en ningún momento. Yo creo que la sensibilidad no se pierde ni en el fragor de la guerra, por el contrario. Cada día la guerra lo hace muchísimo más sensible a uno. Se tiene que sentir mucho corazón de patria para uno ser capaz de hacer lo que hace, meter toda una vida a una causa justa como esta, cuando lo único que recibimos es ingratitud por parte del gobierno que se ha obligado a hacerlo, por parte de las Fuerzas Armadas que tiene que decir que somos bandidos, por parte de todo el país. Dios quiera que algún día se reconozca nuestro sacrificio y lo que hemos hecho por Colombia. Los enfrentamientos entre ejército, guerrilla y paramilitares generan desplazamientos masivos de población. Millones de colombianos se han visto obligados a dejar sus tierras. Asomar para que lo pega. Confíen en Dios, confíen en Él, solamente Él es el que puede salvarnos. ¿Por dónde nos vamos? Por acá por encima, por encima, estamos por encima. Los desplazados caen en una situación desesperada, sin suelo, sin techo y en medio de un infierno sanitario. Comienzan un penoso éxodo sin rumbo definido. El número de desplazados es muy difícil de establecer. Las cifras oficiales hablan de 2.300.000, 2.500.000. En cambio, las ONGs, inclusive Naciones Unidas, hablan de 4 millones, cercano a los 4 millones. Están hablando de 4 millones, están hablando del 10% de la población. De todas maneras, es una cifra importante y yo diría escandalosa de desplazados. El gran problema de los desplazados es hoy día el desempleo de los desplazados, o sea, trabajar en medio de un mundo desempleado.
Y ahí es donde la gente resuelve, opta, ¿no?, por regresar a sus tierras. A que no digan que yo soy el mismo. A que no digan que yo soy el malo. Con los desplazamientos, poblaciones enteras se vuelven verdaderos pueblos fantasmas. Los descubrimientos constantes de laboratorios en todas las latitudes muestran que el negocio está cada vez más próspero. La captura de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, es presentada como un gran triunfo. Visiblemente emocionado y en medio de aplausos, Samper pidió más cooperación internacional en la lucha antinarcóticos. Este es el principio del final del cartel de Cali. Fuera de la captura de los jefes del cartel de Cali, el gobierno inicia un programa de fumigaciones masivas en todo el sur del país. Las fumigaciones afectan enormemente el negocio controlado por las FARC, que en cuestión de semanas sacan por lo menos 80.000 raspachines a las carreteras del Guaviare, Putumayo y Caquetá. Las marchas más radicales que se han visto en muchos años. En este momento el Ejército Nacional impide el trabajo de la prensa al impedir que los heridos sean grabados aquí en los enfrentamientos del Caquetá. Respete. Estamos trabajando. Vení. ¿Quién le disparó? Yo no sé, mano, yo no sé. Me estoy sangrando, mano, no van a dar morir, mano. Las ventajas que las FARC le arrancan al gobierno en esa negociación son la cuota inicial para que esta guerrilla se dedique a hacer del sur del país su república independiente. Al final del periodo de Samper, el país vive en medio de la confusión. La imagen en el exterior no puede ser peor, y al interior de las fronteras se sigue viviendo un conflicto armado de incontrolables proporciones. Tome. Venga, auxílialo. Traigan el botiquín. Uno que sube, coja el suelo. El costo humano es y será incalculable. El futuro para miles de colombianos lo cambió el conflicto armado. Miles de jóvenes vivirán lisiados para siempre. Algunos niños colombianos, víctimas de explosiones y minas antipersonales, olvidan por algunos momentos sus pesadillas en una fugaz visita al fondo del mar.
Colombia.